Hemos visto en la clase anterior cómo el hombre forma parte de este desarrollo de grados crecientes de complejidad del universo en un orden que es un orden generativo de otros órdenes. Es decir, somos parte viviente de un universo viviente, de un universo que se expande a través de estos grados crecientes de complejidad, entre los cuales somos de lo apreciable lo más complejo. Vamos a ver ahora unas notas preliminares, unas observaciones, los fundamentos doctrinarios y la conclusión. Vamos a establecer una hipótesis que va a ser la base del desarrollo del resto del seminario. Estamos acostumbrados los unicistas a ver casos desde diferentes puntos de vista. Es decir, lamentablemente, después de 200 años de homeopatía, para un caso en particular, en un mismo momento especial, diferentes unicistas con diferentes concepciones darían un medicamento distinto. Esto establece un desorden en nuestra ciencia. Entonces, vamos a establecer primero estas notas que nos van a dar el pie para hablar de los fundamentos y la hipótesis que vamos a establecer. No olvidemos que la homeopatía necesita fundamentalmente una metodología que nos reúna a los homeópatas en un mismo, en el establecimiento de las reglas y principios que determinen el mismo entendimiento para cada caso en especial. A. No existe un método clínico que, basado en las enseñanzas de Hahnemann, pueda ser aplicado con éxito en todos los casos a tratar. B. Hasta el día de hoy, todas las aproximaciones metodológicas basadas en diferentes entendimientos de la doctrina reportan éxitos y fracasos. C. Dado que cuando una tiene el éxito, ante el mismo caso las otras fracasarían y viceversa, podríamos decir que el verdadero método no debería ser otro sino uno, que, como puente, adquiera su significación por dar la razón a cada uno de los métodos según cada caso en especial. D. La verdad debe estar dada por algo común a todos. E. Como las patogenesias, los repertorios y la materia médica son incompletos, el mejor método debe ser una aproximación lo más precisa posible. F. Los síntomas homeopáticos son el único parámetro científico de la homeopatía, ya que todo método que pretenda conducirse por caminos sólidos debe definir en sus primeros postulados la medida, la magnitud, que va a usar para evaluar los hechos. Por otra parte, esta medida, los síntomas, debe estar bien definida por cualidades y atributos que permitan distinguirla de otras de manera tal que se puedan contrastar las hipótesis que vayan surgiendo en las diferentes aplicaciones. Hahnemann estableció que los síntomas eran el elemento científico por excelencia, el parámetro que nos iba a permitir reconocer el desequilibrio subyacente de la energía vital. En estas concepciones de la totalidad, de la unidad por detrás de la diversidad, en este concepto en el cual la sintomatología debe representar
exclusivamente la manifestación de un desequilibrio que trasunta la propia sintomatología, y por otra parte, los conceptos de individualidad, de predisposición, de totalidad y lo que llamamos constitución enferma del paciente son los que van a establecer estos parámetros entre los cuales vamos a aproximarnos a una hipótesis que posteriormente vamos a demostrar en los hechos y finalmente en las historias clínicas que lo representen. Como hipótesis de trabajo, partimos de las siguientes premisas. Primero, considerar la enfermedad como un nuevo orden en la manifestación del ser viviente. Segundo, este nuevo orden se manifestará por cambios en la totalidad del ser viviente. Tercero, estos cambios se dan en dos niveles: A, en el nivel implícito, y B, en el nivel explícito. Cuarto, el nuevo orden se origina en una potencialidad, susceptibilidad o predisposición que individualiza al ser viviente a través de expresiones idiosincrásicas que develan en su desarrollo la constitución enferma. Quinto, las expresiones idiosincrásicas se denominan síntomas y se manifiestan en la totalidad del ser, que es el orden explícito de los hechos. Sexto, la constitución enferma, llamada mórbida, expresa el alto orden implícito que da sustento a la aparición de los fenómenos explícitos en el tiempo. Séptimo, Hahnemann llamó desequilibrio de la fuerza vital al disturbio del orden implícito y síntomas idiosincrásicos a su expresión en el orden explícito. Octavo, la totalidad de los síntomas idiosincrásicos, es decir, el agregado cualitativo de ellos, tanto actuales como potenciales, es la denominada constitución mórbida. Noveno, la enfermedad es el desarrollo en el tiempo del disturbio del orden implícito que se manifiesta en el explícito. Vemos cómo estos conceptos se dan la mano con los conceptos de la ciencia actual. Observamos cómo Hahnemann revoluciona la medicina allá lejos, hace tanto tiempo, dándole una explicación coherente con los principios fundamentales que la ciencia moderna en la actualidad distingue. De esta manera, en estos primeros enunciados de la hipótesis, podemos establecer lo que Hahnemann va a llamar la ley de curación, es decir, la expresión de la curación desde un punto de vista diferente, distinto al que la alopatía tiene. Décimo, los 5 principios de la curación son: A, de arriba hacia abajo; B, de dentro hacia afuera; C, de lo vital a lo menos vital; D, el retorno de las enfermedades, de los signos y de los síntomas en el orden inverso a su manifestación histórica; y E, la aparición de los síntomas y de los signos de dichas enfermedades en el mismo orden de su manifestación histórica certifican el alto grado de unidad en todos los fenómenos y justifican los enunciados de la hipótesis. 11. Considerar como ideal terapéutico un remedio único que promueva la ley de curación toda vez que la constitución mórbida se manifieste con nitidez. 12. Considerar que muchas veces, cuando la constitución mórbida no se manifiesta con nitidez, desarrollo defectivo de la SORA, el remedio único ideal
que llamaremos el simillimum constitucional se hallará luego de un tratamiento parcialmente exitoso con medicamentos similares. 13. Considerar que en muchas ocasiones no hay un remedio, por no estar experimentado, que sea el simillimum constitucional, por lo que el tratamiento será parcialmente exitoso con medicamentos similares. Vemos como el establecimiento de esta hipótesis nos da la oportunidad de abarcar aún la posibilidad de que no exista ese remedio ideal al que consideramos el simillimum constitucional. ¿Por qué esto? Porque la homeopatía está en continua evolución. La homeopatía está en continua experimentación. Cada vez surgen más remedios, más posibilidades terapéuticas. Por eso hemos establecido esta hipótesis abarcativa que da la posibilidad de tener, por un lado, una explicación teórica sustentada en principios que estableció Hahnemann, que también están amparados en la ciencia moderna. Por otro lado, sus propias leyes y reglas en las que va a establecer los propios parámetros científicos de la homeopatía. Y por otro lado, esta abertura hacia nuevos horizontes, por lo que es una aproximación a una metodología. Cuanto más medicamentos estén en experimentación, más posibilidades habrá de curar al paciente con ese remedio ideal constitucional. Vamos a ver ahora y a releer algunos escritos de Hahnemann en 3 de sus obras fundamentales, en los que vamos a profundizar aún más con sus propias palabras, ahora sí, estas determinaciones que hemos hablado. Los fundamentos doctrinarios y el espíritu de la doctrina de Hahnemann nos dice: en el organismo reina una fuerza fundamental, inefable y todopoderosa. Todas las sensaciones nacen y todas las funciones vitales se realizan por medio del ser inmaterial que lo anima, tanto en el estado de salud como en el de enfermedad. La enfermedad es el resultado de modificaciones en la manera viviente en que el hombre siente y actúa, es decir, un cambio dinámico, una clase de nueva existencia, cuya consecuencia debe ser traer un cambio en los principios constituyentes materiales del cuerpo. Se ve sin dificultad que las alteraciones dinámicas del carácter vital de nuestro organismo, al cual damos el nombre de enfermedades, no pueden expresarse más que por una agregación de síntomas, y que sólo bajo esta forma es que se puede llegar a nuestro conocimiento. Fíjense cómo Hahnemann en este escrito de 1813 logra establecer los mismos fundamentos de los que hemos estado hablando de los filósofos y los científicos de nuestra edad contemporánea. Fíjense la exactitud de la prevalencia de este alto grado de orden que tiene la enfermedad. Y la certeza de Hahnemann de que los síntomas, ese agregado cualitativo de los síntomas, es el que iba a dar la posibilidad de encontrar aquel orden coherente en el cual el individuo ha perdido o ha dificultado su capacidad para sentir y obrar en la vida, tanto en el organismo en su totalidad como de cada órgano en particular. Sigamos. Parágrafo 104 del órgano. Cuando la totalidad de los síntomas que especialmente caracterizan y distinguen el caso patológico, o en otras palabras, cuando el cuadro de la enfermedad
cualquiera sea su clase, está, una vez trazado, la parte más difícil del trabajo está concluida. El médico tiene entonces la imagen de la enfermedad siempre frente a sí para guiarle en el tratamiento, especialmente si aquella es crónica. Puede investigarla en todas sus partes y escoger los síntomas característicos, a fin de oponerles, es decir, a toda la enfermedad, una fuerza medicamentosa muy semejante, elegida homeopáticamente, tomada de la lista de todos los medicamentos cuyos efectos puros han sido descubiertos. Parágrafo 31. Solamente nos enfermamos cuando nuestro organismo está predispuesto y susceptible. ¿Cuál es la causa de la predisposición? Parágrafo 117. Dos cosas se requieren para la producción de estas idiosincrasias: el poder inherente de la sustancia influyente y la aptitud de la fuerza vital que anima el organismo para dejarse influir. ¿Cuál es su origen? Parágrafo 80. La sora es la causa fundamental, real y productora de innumerables formas de enfermedad, todas las enfermedades crónicas no venéreas. ¿A qué se deben las innumerables formas de enfermar? Leemos en enfermedades crónicas: a las constituciones propias de los individuos se debe la multitud de formas morbosas. Tan variadas como variadas son las constituciones individuales. Fíjense estos conceptos del maestro, cómo revelan la necesidad que tenemos los homeópatas de determinar cuáles son aquellos signos, aquellas circunstancias, aquellas manifestaciones que tienen como único fin revelar la idiosincrasia, es decir, revelar esa sintomatología que en su conjunto nos va a hablar de la constitución enferma del paciente. Sabemos que Hahnemann todo esto que estableció, lo estableció desde lo que él llamó la experiencia pura, que en realidad es una experiencia creadora, porque Hahnemann, como buen iluminista en aquella época de la vida de la humanidad, hacía de la experiencia la sustentación que le posibilitara generar conceptos para poder inclusive modificar el conocimiento previo. O sea, Hahnemann utilizó una metodología experimental en que cada experiencia que él hacía con los medicamentos y en las curaciones le permitían reconstituir los conceptos principales de lo que él llamó doctrina. Sigamos. ¿Cómo se expresa el desequilibrio de la fuerza vital miasmáticamente afectada por la psora según las diferentes constituciones individuales? El párrafo 7 del órgano nos contesta: los síntomas son la imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la afección de la fuerza vital. ¿A qué se debe la variedad de síntomas? Enfermedades crónicas nos responde: la variedad de los síntomas debe buscarse en la diferencia de constituciones de los sujetos donde ha estallado la psora. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales? Parágrafo 91 del Organón. Los permanentes no modificados de la afección. Parágrafo 95. Los pequeños síntomas accesorios, es decir, los modalizados, fecundos en significación, característicos, que el paciente ha olvidado casi luego de 15 o 20 años. Síntomas permanentes, históricos de sufrimientos. Parágrafo 102. Los más notables y especiales que constituyen lo más característico de la enfermedad. Parágrafo 153.
los más notables, singulares, extraordinarios y peculiares, es decir, característicos, porque son estos principalmente los que deben corresponder con los muy semejantes en la lista del medicamento elegido, para que éste constituya el más apropiado para realizar la curación. Parágrafo 164. El corto número de síntomas homeopáticos existente en el medicamento mejor elegido no es obstáculo para la curación en los casos en que estos pocos síntomas medicinales sean sobre todo extraordinarios y especialmente distintivos de la enfermedad. Parágrafo 210. Y especialmente debemos anotar el carácter del paciente, junto a la totalidad de los síntomas, en todos los casos que se nos llame a curar, si queremos trazar una imagen exacta de la enfermedad, a fin de estar en condiciones de tratarla homeopáticamente con éxito. Parágrafo 213. Nunca se curará de un modo conforme a la naturaleza, es decir, de un modo homeopático, mientras que en cada caso individual de enfermedad no se atienda simultáneamente con los otros síntomas, los que se relacionan con el cambio mental y anímico del paciente. Parágrafo 253. Entre los signos que en todas las enfermedades, sobre todo las de carácter agudo, anuncian un ligero principio de mejoría o de agravación, los más seguros e instructivos son los que revelan el estado mental del paciente y su manera de comportarse. Es notable cómo Hahnemann no solo estableció esta idea de la unidad, tanto en el estado de salud como en el estado de enfermedad, sino que le dio a la enfermedad como una organización de este nuevo orden, estableciendo jerarquías en los planos de expresión del desequilibrio de la energía vital. Es decir, para Hahnemann no solo existía un desequilibrio energético vital, sino que este desequilibrio energético vital era coherente, era armónico, se daba en la totalidad, y lo que provocaba era un cambio, podríamos decir, hasta de identidad en el ser viviente, en el cual aparecían síntomas en diferentes planos de expresión. Y esto nos va a permitir concluir con las 5 conclusiones finales. Estas conclusiones que nos van a ser el paso inicial para que podamos distinguir la metodología que vamos a hablar en el resto del curso. La primera conclusión es que la enfermedad en homeopatía es el desequilibrio de la energía vital miasmáticamente afectado por la psora, la que se desarrolla congénita o tardíamente respecto de la influencia excitatriz de las circunstancias externas. Recordemos que lo que se suele llamar sífilis y psicosis son la psora desarrollada de Hahnemann. Segunda, los síntomas son la expresión individualizada del desequilibrio vital, impregnados por la tendencia miasmática que les confiere una dirección y un sentido dinámico evolutivo biopatográfico, revelan en su conjunto el modo idiosincrásico de enfermar. Tercero, la constitución mórbida está dada por el desequilibrio dinámico con que la energía vital, donde ha estallado la psora, impone el arquetipo constitucional del enfermo un cambio, un nuevo orden en la manera de sentir y obrar respecto de las sensaciones como de las funciones, tanto de un órgano en particular como del organismo, mente y cuerpo en general. Prigogine nos explica en su teoría del orden por fluctuaciones exactamente la misma experiencia de Hahnemann. Para que una estructura
logre lo que visto superficialmente es una descompensación, pero visto en profundidad es un nuevo orden de complejidad, es necesario que las causas externas, que Prigogine llama fluctuaciones y Hahnemann llama agentes morfíficos, actúen sobre una predisposición especial, individual, que va a hacer que ese cambio, que es un nuevo orden de existencia, sea un cambio que esté sujeto a la individualidad en todos sus planos de expresión, a la individualidad en su estado de orden viviente, a la individualidad respecto de su susceptibilidad. Sigamos. Cuarto, consecuentemente, podemos establecer que este nuevo orden de manifestación de la vida en el estado de enfermedad respecto de una predisposición subyacente que denota una constitución mórbida especial, se expresará en la totalidad y con una doble jerarquía en los dos planos de expresión, de la mente al cuerpo, síntomas mentales, generales y locales, y del pasado al presente, intermedios y actuales. Ya tenemos definido dos planos de expresión de la enfermedad. Por un lado, lo que Hahnemann denominó síntomas mentales y, como hemos dicho, como han escuchado hace un rato, quizás las características que forman la antesala del cuadro clínico. Hahnemann observó que tanto en las experimentaciones, sus patogenesias, como en la recuperación de los pacientes al estado de salud o en el comienzo del estado de la enfermedad, lo primero en alterarse era la mentalidad. Y la mentalidad manifestaba determinada sintomatología que él fue anotando muy prolijamente, tanto en sus experimentaciones como en lo que sería después la anamnesis y el interrogatorio de los pacientes. Los síntomas mentales quizás fueron tomados en cuenta para la medicina por primera vez en la historia de la humanidad. Piensen ustedes que en aquella época la mentalidad era patrimonio de lo espiritual, de lo religioso, bajo ningún aspecto era tenido en cuenta como parte de la enfermedad. La psiquiatría nacería mucho tiempo después, aún más la psicología. Es decir, la mentalidad estaba por fuera de lo que era el organismo enfermo. Y esa concepción descartiana de la descripción hacía que la enfermedad fuera concebida exclusivamente desde el punto de vista de lo que es el organismo, sin considerar a la mente. Hahnemann fue el primero en considerar la mente. Fue el primero en tener a la mente como la expresión, por un lado fundamental y por otro lado siendo la antesala de lo que iba a suceder luego en lo clínico. Vamos a explicar más adelante por qué, desde el punto de vista científico moderno, la mente tiene esa particularidad, esa posibilidad de expresar primero los síntomas. Hablamos de síntomas mentales, toda aquella expresión del psiquismo, que abarca desde el plano de los afectos al plano del intelecto, desde los síntomas que tienen que ver con la actividad mental, aún la actividad mental onírica, y más allá aún las ilusiones, las alucinaciones, las sensaciones como sí. Es decir, la mente en su conjunto, sin partirla, pero sí jerarquizando planos de expresión, como vamos a ver anteriormente. También los síntomas generales, que son síntomas referidos a la totalidad, pero que no son mentales. Aquellos síntomas que tienen que ver con la relación de mi organismo, mente-cuerpo, con el hábitat
en donde permanezco, los que tienen que ver con el clima, con mis apetitos, mis deseos, mis aversiones, mis posiciones, etcétera, como lo vamos a ver en las próximas clases. Y los síntomas referidos a lo local, es decir, a cada parte de mi organismo, como expresión del desequilibrio de la totalidad. Ese sería un plano espacial de la sintomatología, de la mente al cuerpo, sin que esto signifique que la mente maneje al cuerpo, domine al cuerpo, sino la mente como primera expresión de lo que va a suceder luego en el cuerpo. Por otro lado, el plano histórico. Habíamos visto nosotros que en ciencia una de las cosas más trascendentes era la repetición de los fenómenos para poder determinar su grado de importancia en los grados crecientes de complejidad del universo. Por lo tanto, la repetición de un hecho, la repetición de un fenómeno, la repetición de un signo de enfermedad va a ser una de las cualidades más importantes de los síntomas. La interrelación de estos dos planos, el plano que va de la espacial de la mente al cuerpo, como el plano temporal que va desde los síntomas que se han repetido a través de toda la vida hasta los síntomas que solo se presentan en la actualidad, de esta relación de estos dos planos es de donde va a surgir la verdadera sintomatología que tiene que ser sistematizada y tiene que ser bien reglamentada para que nosotros podamos comprenderla y estudiarla. Sigamos. Quinto, si bien todos los signos y síntomas tienen importancia, para ser considerado como una expresión de la constitución mórbida, el síntoma debe poseer idealmente tres cualidades: intensidad, historicidad y modalización. Se entiende por intensidad la particularidad que hace que un síntoma se destaque del resto por el mayor grado de compromiso que origina en el individuo, la capacidad de causar sufrimiento. Se entiende por historicidad la cualidad de un síntoma de expresarse crónicamente, es decir, el manifestarse cada vez que una influencia lo determine, repetición histórica. Se entiende por modalización la característica de un síntoma que al estar referida o condicionada por alguna circunstancia lo presenta como raro y extraño ante los sentidos, aquellas referencias accesorias a un síntoma que lo hacen peculiar. Bien, estamos ahora sí en condiciones de pasar a los pasos del método. Estos 8 pasos que van a ser perfectamente detallados, que van a estar reglados para ser mejor comprendidos y que nos van a permitir establecer cuáles son los principios básicos necesarios que hagan que la homeopatía alcance un nivel de precisión desde el cual puede abarcar los medicamentos conocidos, los medicamentos que no conocemos, podamos decir que nuestro paciente tiene la posibilidad de curarse rápidamente o va a tardar en curarse, una metodología que nos permita predecir los hechos respecto de lo que tenemos que esperar de la ley de curación, es decir, una homeopatía que sea metodológicamente sencilla como para que frente al mismo caso en particular todos tengamos la posibilidad de trazar el mismo cuadro de enfermedad para dar entre todos el mismo remedio. Hasta la próxima.